Hay multitud de signos de aviso. Un creciente cúmulo de indicios muestra que algo va mal con la salud sexual de los varones humanos. La media mundial de espermatozoides se ha reducido a la mitad en los pasados 50 años. Las anomalías en el esperma y el índice de esterilidad masculina han aumentado drásticamente. La incidencia del cáncer testicular se ha duplicado en los últimos 20 años. ¿Por qué? Actualmente los científicos creen que algunos productos químicos sintéticos son los culpables. Influyen en el sistema hormonal masculino y causan estragos en los elementos básicos del desarrollo sexual. El problema es que esos productos químicos están por todas partes. Varones en desaparición. Hubo un tiempo, hace no mucho, que la Tierra era un lugar más sencillo. Hace 60 años, los productos químicos sintéticos eran una novedad ultramoderna. Desde entonces, la industria química ha creado más de 90.000 compuestos artificiales. Y en la mayoría de los casos, no se ha comprobado su efecto en los seres humanos. Durante los pasados 50 años hemos creado nuevos productos químicos y los hemos liberado. En los próximos 50 años tal vez averigüemos qué hemos hecho. Es como si estuviésemos en el Titanic y viésemos el iceberg, pero no pudiésemos cambiar el rumbo. Esas sustancias están presentes en prácticamente todos los productos de consumo. Productos como el bisfenol A, que dan dureza y resistencia al plástico. Otros productos llamados talatos dan suavidad y elasticidad a los plásticos. La química hace que los cosméticos tengan olor fresco y fragante, hace que las telas repelan las manchas y que los ordenadores resistan al fuego. ¿Pero habremos liberado un monstruo? Algunas sustancias comunes están causando un daño profundo y permanente a los cuerpos en crecimiento. Y por razones que solo estamos empezando a entender, algunos productos sintéticos son mucho más dañinos para los niños. Creo que todo niño debería poder gozar de todo su potencial innato, sea cual sea. Pero se lo estamos arrebatando. Se lo estamos arrebatando a nuestros hijos. ¿Y por qué no se llama la atención sobre esto? Creo que porque es demasiado terrible. Los varones jóvenes también corren peligro. La media de espermatozoides de los jóvenes universitarios ha descendido drásticamente en décadas recientes. Un hombre joven normal produce menos de la mitad de espermatozoides que su padre, y hasta el 85% de ellos son anormales. En una clínica de fertilidad de la Universidad de Rochester, los investigadores estudian el descenso de la calidad del esperma masculino. El cambio en la calidad y la cantidad de los espermatozoides ha sido repentino y acusado. Llevo aquí 12 años. Cuando empecé, de los 10 donantes que estudiamos, aceptamos unos 7 u 8. Tenían un promedio muy bueno y con muy buena movilidad. Pasado el tiempo, cada vez fue más difícil encontrar donantes, porque vimos que entre la población de la misma edad, de cada 10 varones que analizábamos para nuestro programa, solo unos 3 o 4 alcanzaban los parámetros de esperma que necesitábamos. Lo importante es que los baremos de la Organización Mundial de la Salud para clasificar a un hombre como estéril han ido descendiendo. Al principio era de 60 millones por milímetro, luego bajó a 40 y ahora está en 20 millones y están hablando de bajarlo a 10 millones por milímetro. Así, al someterse a análisis, no puedes calificar a demasiados hombres como anormales. Tras las estadísticas, hay cientos de miles de parejas jóvenes como Jack y Natalie McCowan que tienen problemas para tener hijos. Ahora vamos a cambiarte.
Me quedé atónito al conocer el índice de esterilidad de la sociedad actual. Y cuando íbamos a la clínica para recibir asesoramiento y tratamiento, era como estar en urgencias. Había gente haciendo cola en los pasillos. Nos sorprendió mucho que tuviésemos dificultad para tener hijos, porque éramos dos personas muy sanas. Así que pensamos que no habría problemas, que me quedaría embarazada muy pronto. Para medir la calidad del esperma comprueban 3 cosas: el volumen, la cantidad de espermatozoides, su velocidad, la movilidad que tienen, motilidad creo que lo llaman, y también su morfología. En mi caso tenía buena cantidad, eran fuertes y también muy rápidos, pero bastante estúpidos, se perdían y claro está, no pedían orientación. Nuestro endocrino nos dijo que probablemente se debía a causas medioambientales. No concretó más, No. pero sí nos dijo eso. Después de 2 años y varios tratamientos de fertilidad, los McCowan al fin lograron concebir un hijo. Creo que lo que estamos liberando en el entorno nos está afectando. Y hace tiempo que soy consciente de ello. Me parece muy posible que el medio ambiente haya influido en mi capacidad reproductiva. Creo que existe algún tipo de relación. La teoría de que los agentes químicos pueden afectar a la fertilidad y a la reproducción masculina es algo indudable para los expertos en biología animal. Desde finales de la década de los 80, Louis Gillette estudia el desarrollo sexual de los caimanes macho que viven en los lagos contaminados del centro de Florida. Las aguas de estos lagos contienen una mezcla compleja formada por insecticidas y nutrientes, fertilizantes. Muchos de los productos químicos hallados son de los denominados antiguos, como el DDT, que son muy persistentes. Gillette ha descubierto que los órganos sexuales de los caimanes macho de estos lagos tienen 1/3 de su tamaño normal. El índice de reproducción de esta colonia es un 90% menor que la media. Buena captura. Perfecto. Un ejemplar estupendo. En este momento contamos con pruebas que indican que los insecticidas pueden alterar el desarrollo, por ejemplo, de los testículos y también del falo. Un buen ejemplar, Ras. Los defectos de los testículos se producen por los bajos niveles de testosterona. Los caimanes pequeños que estudiábamos como machos tenían niveles de testosterona similares a los que se ven en las hembras. Pero también tenían, por ejemplo, penes de menor tamaño, lo cual indica una anomalía muy prolongada en el nivel de testosterona. Fíjate, es un macho. Las pruebas contundentes de que los agentes químicos causan defectos sexuales van mucho más allá del estudio de la fauna salvaje. A mediados de los años 90 me sentía frustrada, porque nadie podía decirme nada sobre lo que estos productos les estaban haciendo a los niños. El estudio sobre la feminización de los caimanes ya se había publicado. Y también otro trabajo sobre la gran influencia de la química en la fauna salvaje. Y los niños, o los hombres, no son distintos a los caimanes en cuanto a configuración general. Por tanto, ¿cómo no iban a afectar a los humanos si estaban afectando a los animales? Por supuesto que hay diferencias. No es una relación recíproca. Pero creo que nuestro estudio puede alertar sobre la salud humana. Creo que puede alertar sobre la salud de los bebés humanos. Los testículos son parte del sistema endocrino masculino, el entramado de glándulas que regulan muchas de las funciones del cuerpo. Estimulan el crecimiento, regulan el metabolismo y controlan la reproducción. Estas glándulas liberan hormonas que son las mensajeras químicas del cuerpo. La hormona del sexo, la testosterona,
Es un mensajero químico que resulta fundamental para el desarrollo sexual masculino. Algunos productos químicos sintéticos pueden alterar o bloquear el funcionamiento de la testosterona en el cuerpo, dañando permanentemente el desarrollo sexual de los niños varones. Esa alteración del funcionamiento del cuerpo puede ser la mayor consecuencia inintencionada de la revolución química del siglo XX. La industria química solo tiene 100 años de antigüedad, pero ha transformado el mundo. La Segunda Guerra Mundial aceleró la demanda de innumerables productos nuevos: fármacos, aditivos alimentarios, caucho sintético, nylon o insecticidas. A principios de los años 50, la industria química producía cientos y luego miles de nuevos compuestos. Un producto revolucionó nuestra forma de vida: el plástico. Prácticamente todos esos nuevos compuestos químicos derivaban de un producto: el petróleo. Los productos sintéticos hacen posible la vida moderna. Al principio, pocos sospechaban que la química sintética podía ser tan peligrosa. Los insecticidas, como el DDT, se consideraban inocuos, incluso beneficiosos. Pero en la década de 1960, nuestro hábitat natural contaba una historia diferente, ya que determinados productos como los PCB y las dioxinas destruían el entorno. A partir de principios de los 40, las personas que estaban en edad de procrear estuvieron expuestas a esos agentes químicos en cantidad excesiva. Y en 1950 nació la primera generación de niños expuestos a esas sustancias en el vientre materno. Los más amenazados por esos productos tóxicos no son los adultos, sino los niños y los bebés. Pero los más vulnerables de todos ni siquiera han nacido. No hay duda de que los más afectados son los niños que aún no han nacido, porque el efecto es permanente y porque el feto tiene muy pocas defensas contra estos agentes químicos. Es un momento en el que todas las células están empezando a dividirse y a transformarse en órganos. Es algo que puede empezar ya a las 6 semanas de la concepción o incluso antes. Hasta hace poco los médicos creían que el feto estaba protegido de la contaminación por la barrera placentaria, pero el seno materno no proporciona tal protección. El feto podría estar expuesto a todo lo que le afecta a la madre. La diferencia es que el feto es muy sensible, muchísimo más sensible que la madre. Por tanto, la exposición es más peligrosa. Durante varias semanas tras la concepción, el embrión no es masculino ni femenino. Las hormonas sexuales organizan el proceso que determina si el feto será niño o niña. En la 6ª semana de embarazo, empieza a desarrollarse el aparato reproductor masculino. Es probable que la exposición química sea culpable del incremento del 200% de los defectos genitales masculinos. Ahí es cuando un feto empieza a convertirse en niño. Si no logra pasar de esa etapa, con todos los procesos que deben tener lugar y que ocurren con una concentración muy baja de hormonas, ese niño no logrará una masculinidad completa en cuanto a la configuración esencial de un hombre. Tras el nacimiento, el bebé sigue expuesto a los agentes químicos de la leche materna. No hay duda de que cuando demuestras que la leche materna contiene contaminantes y luego examinas a los bebés tomándoles muestras de sangre y de orina y demuestras que esos contaminantes no solo están presentes en esos niños, sino que permanecen en su cuerpo, es algo que causa revuelo. Pero durante décadas la industria química ha preferido no probar sus productos en cuerpos que aún están creciendo. Quieren aplicar lo que pasa en un animal adulto para predecir lo que podría pasar durante el desarrollo de una célula, que luego pasa a 2
y acaba transformándose en un bebé. El bebé se construye en el vientre materno, pieza a pieza. Y si algo entra en ese lugar e interfiere en el proceso de construcción, en la fontanería, en el cableado, en el cerebro, etc., ese niño quedará dañado para siempre. Sufrirá un daño irreparable. No se puede volver atrás y reconstruirlo. La química que amenaza a los niños no solo afecta a su desarrollo normal, también puede amenazar la supervivencia de la especie. Nuevos estudios demuestran que los fetos varones que no llegan a término son cada vez mayores. Hay pruebas contundentes de que la exposición química está matando a los niños en el seno materno. Cada vez hay más estudios que demuestran que entre la fertilización y el nacimiento, a los niños les está pasando algo. En 2 palabras, que mueren antes de nacer. La reserva de Anjunang First Nation, cercana a Sarnia, en Ontario, parece una comunidad normal de clase media, pero es diferente. La reserva está rodeada por uno de los complejos petroquímicos mayores del mundo. Por término medio anual, estas plantas liberan más de 130 toneladas de productos tóxicos a la atmósfera. Nunca había visto nada tan terrible como lo que vi en Sarnia. Fueras a donde fueras, olía a productos químicos. Y varias veces, estando allí de visita, sonaron las sirenas para avisar de que se habían liberado productos tóxicos. Así que es algo palpable, lo hueles, eres consciente de ello todo el tiempo. Anjunang alberga uno de los grandes misterios médicos de nuestro tiempo. En 2006, la reserva adquirió notoriedad mundial por sufrir uno de los descensos más agudos que se hayan registrado en el nacimiento de varones. En vez de la media normal, de mitad y mitad, aquí nacen menos de la mitad de niños que de niñas. Se revisaron los nacimientos en periodos de 5 años y resultó que la media era relativamente normal hasta principios de los años 90, cuando empezamos a ver un descenso en el número de niños. De 1999 a 2003 descendió mucho el número de varones nacidos. Creo que en la comunidad todos sabíamos que el lugar donde vivíamos nos traería consecuencias, pero no imaginábamos su gravedad. Era algo asumido como inevitable. Ada Lockridge fue la primera líder de la comunidad en dar la alarma sobre el descenso de niños. Todos pensábamos que en nuestra familia predominaban las niñas. Mi hermana mayor tuvo 3 niñas, luego un niño. Mi hermana mediana tuvo 3 niñas y yo tuve 3 niñas. La gravedad del problema atrajo a científicos de todo el mundo. Anjunang fue el primer caso humano del problema. Asistí a una conferencia en la Universidad de California, en San Francisco. Era una conferencia sobre salud reproductiva. En la sala estaban los mejores del mundo en la materia. Y dijeron que lo ocurrido en Anjunang era el primer signo de la extinción. El 40% de toda la industria química de Canadá está aquí. Las plantas liberan una enorme cantidad de dioxinas, bencenos y mercurio, productos conocidos como tóxicos para la reproducción humana. ¿De la mayoría de estas emisiones tiene recortes de prensa? De casi todas, sí. Jim Brophy es defensor de la salud de los trabajadores y ayuda a la comunidad a entender las consecuencias de la contaminación en el cuerpo. Sabemos que las refinerías de Sarnia están emitiendo cantidades muy altas, decenas de miles, quizá cientos de miles de kilos diarios de sustancias tóxicas que pueden alterar el sistema reproductor, el desarrollo físico y causarles muchos daños. Creía que nunca iba a poder tener hijos. Pensaba que jamás lograría llevar a término un embarazo. He sufrido 4 abortos naturales antes de tener mi primer hijo. Pero ninguno de los médicos encontró una explicación para ello. Fui a Londres,
Nos hicieron un montón de pruebas y nos dijeron que no habían encontrado motivo alguno para sufrir tantos abortos. Dijeron que no había una causa lógica. Esos productos químicos afectan al feto del varón de forma desproporcionada. Así que el alto nivel de abortos del que informamos en nuestro estudio puede que en realidad indique que los fetos varones no prosperan. Y por eso se da esa tasa de natalidad descompensada. La búsqueda continúa, pero las respuestas llegan lentamente. La industria y el gobierno han guardado un silencio sospechoso sobre el tema. Expresan cierta preocupación de vez en cuando, pero dicen que no hay pruebas, y también que la descompensación en el índice de natalidad es una simple casualidad, o quizás un error en el recuento o algo así. El descenso del nacimiento de varones es un fenómeno mundial. Actualmente hay más de 20 países industrializados en los que el nacimiento de varones ha disminuido misteriosamente. Desde 1970, el descenso suma ya casi 3 millones menos de nacimientos de varones. Pero el peligro no se da solo en comunidades muy contaminadas, como la de Sarnia, también existe en nuestros hogares, en los productos químicos que nos rodean a diario. Los niños viven en un constante estado de exposición a más de 1000 productos químicos sintéticos. Están en los ordenadores, en la ropa, en los muebles y en la ropa de la cama. Están en el agua y en el aire que respiramos. Antes se creía que la contaminación era algo que afectaba a otros. Si trabajabas en una fábrica, en una refinería, tenías la mala suerte de verte expuesto. La contaminación no es solo algo que sale de una chimenea. La tenemos dentro, está en nuestro cuerpo, en el de todos. Ha entrado a formar parte de la química de nuestros cuerpos y se está acumulando y lo hace rápido. Esa retahíla de compuestos sintéticos ha hecho de la vida diaria un campo minado tóxico para los niños varones. Prácticamente todos los productos relacionados con problemas de reproducción masculina son derivados del petróleo. Para hacer todos los productos que nos rodean hoy día, hay que partir de un combustible fósil. En esencia, ese es el kit de la cuestión. Es la base de todo. El petróleo crudo, ese combustible natural que sale del subsuelo, se refina y se obtienen unos derivados que permiten la fabricación de muchos productos. Hay unos compuestos petroquímicos comunes llamados talatos que se usan en todo. Desde cosméticos y tubos intravenosos médicos a envases para alimentos y juguetes infantiles. La investigación de la doctora Shanna Swan empezó con un descubrimiento inquietante. Me puse a estudiar los talatos cuando leí que el Centro para el Control de Enfermedades había hallado talatos en casi todos los habitantes de Estados Unidos y que parecían predominar más en las mujeres de edad reproductiva. Además, había nuevos datos que demostraban que los talatos causaban cambios importantes en los bebés varones. Los talatos del cuerpo y la leche de la madre se han relacionado con la alteración del desarrollo sexual normal de los bebés varones. Los resultados denominados síndrome del talato son el descenso de la masculinización, la posibilidad de genitales más pequeños y un menor descenso testicular completo. Muchos juguetes blandos contienen talatos, pese a que pueden desprenderse del plástico y acabar en el cuerpo de los bebés. Los talatos hacen que los juguetes sean suaves y mullidos. Son la base de la industria juguetera segura de nuestro país, porque los niños no se lastiman con los objetos suaves y blandos. Los talatos también se usan ampliamente en productos de cuidado personal. 3/4 partes de los cosméticos comerciales, entre ellos el desodorante, el gel capilar, el champú y el gel de baño, los contienen. Están en los cosméticos, porque se pegan a la piel y mantienen en ella el perfume.
Son estupendos vehículos para el perfume porque penetran en la piel, entran en ella y llevan consigo el perfume y así prolongan su duración. También están en los acondicionadores capilares, esos productos que hacen que el pelo luzca bonito y brillante y que puedas dominarlo. Se ve limpio, huele a limpio y se nota limpio. Hemos vendido la idea de que este producto es limpio, así que es muy difícil percibirlo como sucio, contaminado y tóxico. Por tanto, hay una gran barrera psicológica que salvar. Por ejemplo, una crema corporal. Te la aplicas en las manos y te dices, no la ingiero. Pero te aplicas la crema en las manos y esperas unos minutos. ¿Sigue ahí? No, ha desaparecido. ¿A dónde crees que ha ido? No se ha evaporado, ha entrado en tu cuerpo. Un tipo de talato usado en los plásticos de PVC está originando una gran preocupación debido a dónde se usa y quién lo usa. En cada rincón de una sala neonatal veremos uno de los plásticos más comunes del mundo, el vinilo de PVC. Este material flexible contiene un talato llamado DEHP. Varios organismos del mundo han clasificado el DEHP como tóxico reproductivo. Un tóxico reproductivo es un compuesto que afecta a las etapas del desarrollo del sistema reproductor humano. Increíblemente, el PVC se usa para fabricar dispositivos médicos, tales como tubos intravenosos, catéteres y bolsas de plasma. Muchos estudios han demostrado que el DEHP de los dispositivos médicos puede acabar en los cuerpos de los niños en cantidades asombrosas. Por término medio, una persona asimila hasta 30 microgramos por kilo de DEHP al día, y eso se considera un nivel seguro de absorción. No obstante, en un hospital, por ejemplo, un bebé o un niño puede recibir hasta 200 veces esa cantidad en una sola exposición, que puede durar días o incluso meses. Los frágiles órganos de los bebés varones prematuros son mucho más propensos a los daños. El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos de los Estados Unidos ha afirmado que se trata de un problema grave, sobre todo en el tratamiento médico intensivo de bebés varones, ya que el DEHP puede dañar el aparato reproductor. El efecto más acusado es la atrofia o retracción de los testículos. Algunos hospitales ya están cambiando su equipo de PVC por elementos de plástico no tóxico. Obramos según el principio de precaución que exige, ante todo, no hacer daño y adoptar medidas preventivas para que los pacientes tengan los productos más seguros. De modo que decidimos que había que atajar el problema. De todos los productos químicos que suscitan preocupación, ninguno es más famoso que el bisfenol A. De este producto se fabrican 3.000 millones de kilos anuales. Es la materia prima de uno de los plásticos más usados en la sociedad de consumo, el policarbonato. El policarbonato es un plástico duro y rígido usado en una amplia gama de productos, desde DVDs a biberones infantiles. También es objeto de una gran polémica sobre la salud pública. Hasta hace poco la mayoría de nosotros ni siquiera sabíamos lo que era el bisfenol. Pero lleva mucho tiempo entre nosotros y hace muy poco que hemos descubierto lo peligroso que es. El bisfenol A lo sintetizó en 1891 un químico ruso. En ese momento se estaban creando un montón de productos químicos sintéticos, así que entonces no tenía un propósito comercial concreto. Y hasta la década de 1930 no se estudió el uso comercial de ese compuesto. En la década de 1940, el bisfenol A se creó como posible fármaco para el tratamiento hormonal, tras descubrirse que se comportaba como los estrógenos en animales de laboratorio. El momento crucial llegó después, cuando también se descubrió que el bisfenol A podía usarse en los plásticos para hacer recipientes transparentes a prueba de roturas y en las resinas epoxi, que revisten las latas de conservas. Ahora su historial como estrógeno sintético ha vuelto a atormentarnos. Se ha probado en muchos animales.
Y durante el periodo crítico en que se produce la diferenciación sexual, en el que se desarrolla el cerebro y también el páncreas, el bisfenol A siempre interfiere en el proceso. Es un ejemplo muy claro de sustancia dañina de verdad. Cuando se informa de que está presente en los biberones, se capta la atención de los ciudadanos canadienses que dicen: ¿cómo? ¿Qué ha dicho? He alimentado a mis hijos o he criado a mis hijos con esos biberones durante años y me lo dice ahora. El hijo de Tosca Gardino, Luke, nació con un defecto que se ha relacionado repetidamente con productos disruptores endocrinos. Cuando lo estábamos bañando, descubrimos que uno de sus testículos aparecía como desinflado, que no tenía nada dentro. Así que me preocupó que ese testículo sin descender, al estar dentro del cuerpo en un medio cálido, acabase dañado y que afectase a la capacidad reproductora de mi hijo. ¡Ya está encendida! El testículo de mi hijo estaba muy arriba, tras los músculos del estómago, tras los músculos abdominales. Estos testículos pueden corregirse mediante cirugía, pero los niños con este defecto tienen 8 veces más probabilidades de desarrollar cáncer testicular y 7 veces más de ser estériles. Luke se sometió a 2 operaciones y al final el testículo ha descendido. Por ahora se supone que está sano. No podrá comprobarse hasta que sea adolescente, cuando se vea si crece o no. La intervención fue un éxito, pero el problema no ha desaparecido por completo. Tras la segunda operación, unos 2 meses después, observamos que el otro testículo había empezado a elevarse. No tanto como el otro. Todavía estaba en el saco, pero estaba cerca del cuerpo. Me siento culpable de no haber hecho más. Me siento responsable. Debería haberme informado mejor. Y debería haber hecho algo más. Trato de consolarme diciéndome que nadie sabe todavía mucho sobre este tema. Está mojado. Pero seguro que ahora rueda muy bien. Por aquel entonces me atendieron 3 naturópatas, una matrona y un médico. Me dijeron qué especias evitar, qué comidas evitar, pero ninguno me dijo nada sobre los recipientes que debía evitar. Desde entonces Tosca se ha preocupado por adquirir información. No tengo duda alguna de que los productos que están en nuestro entorno nos están afectando en muchos aspectos, sobre todo a largo plazo. Si creo que tienen relación directa con lo de mi hijo, prefiero no saberlo. Una madre no debería tener que ser experta en química. Esa no es su tarea. Y un padre tampoco tendría que serlo. Y es absurdo que los carguemos con esa responsabilidad. Según todas las opiniones, el bisfenol A y los talatos son peligrosos para el sistema reproductor masculino. Pese a ello, cada año se fabrican millones de kilos de esos productos. De nuevo, la pregunta es: ¿por qué? El doctor Steve Hentges. Respecto a la seguridad de los talatos y el bisfenol A, el doctor Stephen Hentges es el principal portavoz de la industria química. Tanto el bisfenol A como los talatos han sufrido numerosas, rigurosas y exhaustivas revisiones de organismos oficiales de Estados Unidos y de todo el mundo. Tras más de 5 décadas de utilización, no hay pruebas irrefutables de que el bisfenol A o los talatos de los productos de consumo hayan causado daños a alguien. La afirmación de que las sustancias como el bisfenol A y los talatos no tienen efectos destacados en el cuerpo es cuestionada por cientos de estudios independientes. Entre el pequeño número de estudios que no hallaron efectos, casi todos fueron encargados por la industria química. Este detalle guarda una similitud inquietante con otra polémica anterior. Centrémonos en otro dato publicado al respecto. De los estudios sobre el bisfenol A, patrocinados por organismos oficiales, entre ellos el Instituto Nacional de Sanidad, más del 90% hallaron efectos adversos en animales.
Como contrapartida, ninguno de los estudios financiados por la industria encontró efectos adversos. Algunos de ustedes recordarán el testimonio dado en 1994 ante el Congreso por los jefes de las 7 tabacaleras estadounidenses que juraron que no había relación entre el consumo de cigarrillos y el cáncer. Cuando escuchen la interpretación de la industria sobre los datos del bisfenol A y los talatos, piensen en el otro caso. El grupo de presión de la industria química es uno de los más poderosos del mundo. Desde 1976, el gobierno estadounidense ha prohibido solo 5 productos químicos. La industria usa su poder, su influencia, su dinero, para poner coto a las medidas reguladoras, para impedir que los reguladores y los organismos oficiales actúen. La industria química ha comprendido que, al crear una infraestructura científica alternativa, puede impedir que los reguladores se inmiscuyan y que los organismos actúen. ¿Cree que todo está bien? Senador, cuando nos han enviado los estudios, pedimos que la FDA aplicase... ¿Estudios hechos por quién? No importa. Aparte de los estudios que tienen ahora, ¿han pedido otros de fuentes independientes? No solemos recurrir a fuentes independientes. Entonces no protegen al pueblo estadounidense. Si no recurren a ellas. Si no miran más allá de lo que les envían. Lo que ocurrió es que los mismos científicos que hicieron numerosos estudios sobre el tabaco y ganaron mucho dinero, vieron que esa actividad era muy lucrativa, así que crearon empresas propias, aceptaron dinero de fabricantes de productos químicos peligrosos y hacen estudios para demostrar que en realidad no son muy peligrosos. Comprendieron que, entre comillas, educar al público es esencial y que la información errónea es tan eficaz, hecha como es debido, como la información veraz. Y funciona. No creo que quede duda de que las empresas ven este asunto solo desde el aspecto del beneficio. Y si pueden conseguir 1, 5, 10, 20 años más para vender el producto sin controles, habrán hecho un buen negocio. Con respecto al bisfenol A, continúa la polémica. Como reacción a la creciente preocupación pública, empresas como Walmart empezaron a retirarlo de sus estanterías. Y luego, una noticia sorprendente. Duda sobre la seguridad de los biberones de plástico. El Ministerio de Sanidad canadiense ha dado el primer paso oficial para retirar algunos biberones de plástico del mercado. Aunque la ciencia nos dice que el índice de exposición de los neonatos y niños es inferior al que causa efectos, creemos que hay que aumentar el margen actual de seguridad. Creo que el gobierno entiende que debe hacer algo. Tal vez los científicos canadienses le estén diciendo al gobierno, oigan, tienen que hacer algo respecto a esto. El llamativo ejemplo del biberón quizás signifique que al bisfenol A le queda ya poco tiempo. Me preocupa que las medidas solo se limiten a los biberones y a los objetos infantiles, porque el problema consta de muchos más elementos. Entre ellos están los disruptores endocrinos, un sistema regulador que es completamente ineficaz, el mundo material que hemos decidido construir y los productos químicos que hemos elegido para construir ese entorno. El plante de Canadá ante el bisfenol A es una gran victoria y también excepcional, porque el problema es mucho más que una cuestión química. Hay datos sorprendentes. De los 80.000 productos químicos en uso, el 85% jamás se ha sometido a pruebas sobre su efecto en los humanos. Hemos cubierto el hemisferio norte de productos químicos que sabemos que pueden transmitirse de la madre a sus hijos y afectar al desarrollo de esos hijos. Si no frenamos la fabricación y la liberación de esos productos químicos, pronto veremos disfunciones generalizadas entre la población humana.
El debate sobre la seguridad de los productos químicos sintéticos jamás concluirá, pero nunca volveremos a vivir en un mundo sin ellos. Pasarán décadas antes de que comprendamos qué hemos hecho, pero ya está claro que estamos alterando permanentemente el desarrollo sexual de los niños varones. Mire cuánto tiempo ha tardado en calar la idea del calentamiento global en la sociedad. Y aún hay muchísimas personas que niegan su existencia. No les da miedo, porque no nos afectará hasta dentro de 3 generaciones. Pero cuando hablas de tus propios hijos o de tus nietos, eso ya es distinto. Los productos químicos sintéticos no solo están dañando la salud de los niños, tal vez sean el fin de nuestra especie tal como la conocemos. Creo que la avalancha de nuevos productos químicos aparecidos en el siglo pasado, productos que son nuevos para la química del cuerpo humano, están provocando el período de evolución más rápido que haya experimentado esta especie. Están cambiando qué tipo de genes se transmiten a la siguiente generación. Y quien carezca de esos genes será menos capaz de destacar. En eso se basa la evolución, y creo que es lo que está ocurriendo actualmente.